Muy buenos días, feliz inicio de semana, qué gusto que pueda acompañarnos una vez más en Acción 10 en la mañana. Estamos a 21 de febrero del año 2022. Un placer que nos sintonice como todas las mañanas. Con ustedes, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Willy Vargas, ya listos para informarles a esta hora. Buenos días, vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global. Y les indico que en Estados Unidos, Joe Biden y Vladimir Putin aceptan cumbre en propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron para contener la crisis socio-geopolítica en Ucrania. Y en Grecia, al menos 10 personas se encuentran desaparecidas tras un incendio de ferry. Odilín inicia el detalle de nuestras informaciones. Buenos días, amigos televidentes, y lo hacemos con una nota trágica, ya que un ciudadano de 70 años de edad pierde la vida en un accidente de tránsito luego que fuera atropellado por un motociclista. Esto ocurrió la noche de este domingo en las cercanías de los semáforos. Pero es Ronald Rodríguez Solís quien tiene más detalles. Un hombre de la tercera edad falleció la noche de este pasado domingo tras ser atropellado por un motociclista identificado como José Luis Manzanares cuando circulaba de oeste a este en las cercanías de los semáforos de la pista El Dorado. Testigos que prefirieron hablar fuera de cámara manifestaron que aparentemente el conductor de la moto es un oficial de la policía y fue señalado de manejar en supuesto estado de ebriedad. Sin embargo, serán agentes de tránsito quienes lo determinen a través de sus investigaciones. El ahora fallecido era conocido en el sector del Paraísito como el abuelito que pedía dinero en los semáforos para el sustento diario. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal a espera que sus familiares lleguen para brindarle cristiana sepultura. Las estadísticas policiales en Nicaragua reflejan que la mayoría de accidentes mortales en nuestro país es por manejar bajo los efectos del alcohol, abuso de velocidad e irrespeto a las señales de tránsito. El llamado es a los conductores manejen con precaución para evitar desgracias. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia. En los municipios de Río Blanco y Ciuna, la policía investiga 2 femicidios ocurridos este fin de semana. El periodista David Mendoza tiene los detalles del siguiente bloque informativo. Una familia de la ciudad de Río Blanco pide que se haga justicia por el asesinato de una mujer en Ciuna de la costa caribe norte del país. De acuerdo a información de los familiares de la mujer identificada como Rosemilia Mendoza, de 38 años de edad, el principal sospechoso es el marido, los cuales tenían poco tiempo de estar juntos. El hombre que tenía ella. El hombre que tenía, que la macheteó, la apuñaló, la tiró. Le disparó. Bueno, pedimos justicia por la tía mía, pues que el hombre pues que tenía la tiró. El hecho se registró en la comunidad del Consuelo del municipio de Ciuna. Las autoridades policiales realizan las debidas investigaciones para dar con el principal sospechoso, identificado como Elvin Areison Ortega Manzanares, de 28 años de edad. Mataron como a las 11 de la noche. ¿Como a las 11 de la noche? Sí. ¿Y sabe usted si tenía algún tipo de problema? Que dicen que fue el compañero de ella, el compañero que tenía. ¿Ellos tenían poco tiempo de estar juntos? Sí, hace poco, tenían poco tiempo. Ese individuo pues vivía las cuentas de ir con ella y el problema fue casualmente que el desgraciado completamente la llamó para afuera y afuera estaban otros individuos también esperándola. A tan solo un mes y 19 días de lo que va de este año 2022, en Nicaragua, según Católica por el Derecho a Decidir, 8 mujeres han sido asesinadas. No son ni 2 meses, llevamos 8 femicidios. Son 8 familias que han quedado destruidas, donde ya son 11 niños que han quedado en la orfandad. 5 de las 8 mujeres asesinadas son de la costa caribe del país. 8 femicidios, 5 son de la costa Caribe Norte y Caribe Sur. Es decir, estamos ante una situación de violencia donde todavía no existen ni estrategias para prevenirlas. Ante esta situación, las organizaciones de mujeres y familiares esperan que se haga justicia. A las autoridades, pues, que capturen a este femicida y a los otros que andan prófugos. Han dejado a una comunidad, a una familia, y ya son 8 de lo que va de este año. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza.
Un ciudadano de 44 años de edad fue encontrado sin vida en la acera de una casa en el barrio Ducualí. Sin embargo, el cuerpo del hombre no presentaba señales de violencia. Este hombre fue encontrado sin vida en la acera de una vivienda en el barrio Ducualí, en el distrito 4 de Managua, en horas de la mañana de ese domingo. Aparentemente es un bebedor consuetudinario, así comentaron pobladores del lugar, quienes además aseguraron que es la primera vez que lo veían. Él andaba tomando como a las 6 de la mañana. Normal, pues se sentó ahí, andaba con otros muchachos, pero nada más. Ya se quedó ahí sentado y hasta hace poco pues nos dimos cuenta. Pues lo miramos raro, todo así en esa posición fija, y entonces ya hasta hace poco, vimos media hora, así como a las 9, fuimos a asomarnos pues y parece que está fallecido. Parece, ¿verdad? No nos cuenta porque tienen que verlo un médico, ¿verdad? No, pero nada más, pues él se sentó bien, ahí estuvieron tomando licor hasta las 7 de la mañana, él se quedó solo y quedó dormido. ¿Y las personas que andaban con él? No, son tomadores que andan con él, usted sabe que no, no es conocido aquí, de nosotros no. Nosotros no. No la conocemos. Yo venía pasando y le dije a mi esposo, mira, parece que está muerto. Nos devolvimos y lo miramos ahí atendido. Pero no lo conozco, pues. El fallecido fue identificado como Richard Javier Rivas Sánchez, de 44 años de edad, habitante del barrio Farabundo Martí, en el distrito 5 de la capital. Al lugar se presentaron miembros de la Cruz Roja nicaragüense. En el lugar nos encontramos que el paciente está sobre la vía, fallecido. Ya la policía se encuentra en el lugar, van a realizar la investigación a qué se debió el fallecimiento del ciudadano. Agentes del Distrito 4 de la policía iniciarían las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Rivas. Su cuerpo sería llevado al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Bueno, escuche bien, las tiendas de conveniencia se han convertido en el blanco perfecto para la delincuencia, ya que en la última semana se han registrado numerosos robos. El periodista William Sosa nos amplía este suceso. Las tiendas Super Express se han convertido en el blanco predilecto de la delincuencia en Managua, y es que este pasado sábado 19 de febrero en horas de la mañana, la sucursal ubicada en el barrio Jardines de Veracruz fue asaltada por un sujeto quien solo se tapó el rostro con una mascarilla y una gorra, según videos que se filtraron en redes sociales. Las circunstancias económicas no son las más las que deseáramos, y eso incide mucho, pues. En primer lugar. En segundo lugar, sí, la salida de gente que por una u otra razón ha estado en la cárcel y sale el proceso de reinserción social. Normalmente una persona que sale de cumplir una condena en cualquier país del mundo tiene un proceso de seguimiento, con tratamiento con especialistas, y aquí en Nicaragua, pues, que yo conozca, eso no se da. Cabe mencionar que en mayo del 2020 se produjo otro robo a la sucursal de la tienda de conveniencia en el barrio Monseñor Lescano. Este hecho sucedió a tan solo 2 días después de la liberación de casi 3.000 reos comunes. En octubre del mismo año también fueron asaltadas 2 tiendas más en carretera hacia Masaya. Yo creo que debería de haber un mayor esfuerzo en cuanto a vigilancia de seguridad pública para proteger evitar este tipo de actividades, no proteger este tipo de negocios. Asimismo, en enero del 2021, el Super Express, ubicado en la colonia Solotlán en Managua, fue víctima de delincuentes. Un par de sujetos llegaron al local haciéndose pasar por clientes para cometer el robo. William Sosa, Acción 10. Varias personas resultaron lesionadas luego que el bus en el que se trasladaban se volcara cuando el conductor del pesado vehículo aparentemente perdiera el control. El hecho ocurrió en la ciudad de Boaco. Veamos el reporte.
Varios pasajeros de un bus que cubre la ruta Boaco-Comarca La Reforma, en el kilómetro 75 al noroeste del departamento de Boaco, resultaron heridos este domingo después que sufrieran un accidente de tránsito. Se conoce que el conductor de la unidad de transporte, identificado como Francisco Javier Treminio, de 43 años, perdió el control en la subida conocida como Santa Elisa y terminó volcado a un lado del camino. Según testigos, el accidente ocurrió debido a la fuerte lluvia, lo que hizo que el bus resbalara y no lograra subir la pendiente. El accidente dejó el saldo de 4 personas lesionadas, entre ellos el conductor del bus y un menor de 11 años, los que fueron trasladados al hospital de Boaco. En la unidad de transporte viajaban 50 personas, jugadores de 2 equipos de béisbol y sus fanáticos. Con información de Francisco Cantillano, Xochitl Mendoza, Acción 10. Un motociclista resulta con lesiones de consideración luego de impactar su liviano vehículo contra una mototaxi en el kilómetro 11 de la carretera Nueva a León. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 11 de la carretera Nueva a León. Supuestamente el motociclista y el conductor de la mototaxi iban en la misma dirección, de abajo hacia arriba. Sin embargo, el de la mototaxi decide realizar un giro a mano izquierda y el motociclista intenta aventajar. Fue entonces donde ocurrió la tragedia. La peor parte se la llevó el motorizado Minor Baltodano, de 27 años de edad, quien resultó con golpes en su cuerpo. La moto de rueda quiere aventajar. Al hacer el giro, la moto de rueda pasa rotando ahí. Miembros de Cruz Roja Nicaragüense lo atendieron y trasladaron a un hospital capitalino. El conductor de la mototaxi desapareció del lugar. Mediante las investigaciones, serán agentes de tránsito quienes determinen quién fue el responsable de este percance vial. Al momento del accidente, el motociclista regresaba de la celebración de un cumpleaños. Sus familiares lamentaron el suceso, pues manifestaron que el joven no tiene ningún vicio. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Vamos a cambiar totalmente de asunto para hablarles sobre la crisis sociopolítica que enfrenta nuestro país. Y es que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció que uno de sus miembros fue detenido por oficiales de la Policía Nacional. Y es que se trata del profesor Candelario Zamorán, quien fue arrestado en la ciudad de Huigalpa, Chontales. La opositora organización política Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció que la policía detuvo a uno de sus integrantes hasta el momento por causas desconocidas. Se trata del profesor Candelario Zamorán Girón, presidente de la Junta Directiva de la Alianza Cívica en el municipio de Layote, de la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Denunciamos la detención ilegal y arbitraria de nuestro integrante y compañero de lucha, dijo una fuente de la Alianza Cívica, que prefirió el anonimato por temor a ser víctima de represalias del gobierno. Zamorán fue detenido a las 2 de la tarde de este sábado 19 de febrero, cuando andaba haciendo unas diligencias en la ciudad de Huigalpa. Según la fuente, al momento de ser apresado por los oficiales, el profesor iba gritando "Viva Nicaragua Libre", por lo que los uniformados lo golpearon. Cabe señalar que actualmente el gobierno mantiene tras la reja a 11 miembros de esta organización política, entre ellos al expresidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguerri, al precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, a los líderes juveniles Max Jerez y Lester Alemán, entre otros. El profesor Candelario imparte clases en la Escuela Cristo del Rosario, ubicada en la comarca El Bambú. Demandamos su liberación inmediata y respeto a su integridad física y psíquica. Amar a Nicaragua no es una traición a la patria, finalizó diciendo la fuente de la Alianza Cívica. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El padre de una víctima mortal de las protestas iniciadas en abril del año 2018, a través de un video denunció que oficiales de la policía llegaron a hacer asedio. Veamos el reporte. A través de un video, don Carlos Pavón, padre de Richard Eduardo Pavón, el adolescente que fue asesinado de varios tiros en el contexto de las protestas ciudadanas surgidas en abril de 2018, denunció que este domingo oficiales de la policía llegaron a asediarlo a su vivienda. Pero las acciones de los uniformados también afectaron a sus vecinos. El hijo de don Carlos fue asesinado en horas de la noche del 22 de abril de 2018 y se convirtió en la primer muerte que dejó el estallido social contra el gobierno. El afectado ha dicho que los disparos que cegaron la vida de Richard salieron de las instalaciones de la alcaldía del municipio de Tipitapa.
Pavón y su familia han sido asediados en distintas ocasiones por oficiales de la policía y simpatizantes del gobierno. Los uniformados lo han citado a la delegación policial, han evitado que salga de su casa en algunos momentos y han amenazado con detenerlo según denuncias públicas del afectado, informó para Acción 10 Carlos Larios. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso con más información acá en Acción 10 en la mañana. Ahora les comento que líderes de la Iglesia Católica en sus respectivas homilías de este domingo aconsejaron a los nicaragüenses a vencer el mal con el bien, pero no renunciar al derecho de la justicia. Es William Sosa quien nos amplía mucho más. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, durante la homilía de este domingo, invitó a los feligreses y sacerdotes a desaparecer sentimientos de odio y rencor hacia los enemigos, a aprender a poner la otra mejilla venciendo el mal con el bien para abrir una brecha en el corazón del enemigo. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Trata a los demás como quieres que ellos los traten. Ese sentimiento nos cuestiona, y esto es difícil, podemos decir todo. Amar al enemigo, amar al que me está hostigando, amar al que me cae mal. De igual manera, Monseñor Silvio Báez, en la Eucaristía celebrada desde la parroquia Santa Ágata en Estados Unidos, se refirió al perdón y al precepto bíblico de amar a los enemigos, y explicó que ambas enseñanzas invitan a no responder con violencia ni venganza ante el mal, pero a la vez no se debe renunciar al derecho de la justicia. Lamentablemente domina la injusticia, la violencia y la maldad. Desgraciadamente sigue habiendo verdugos y víctimas. Nosotros mismos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, nos damos cuenta que cuando recibimos una ofensa o somos agredidos de alguna manera, brota en nosotros espontáneamente el rencor, el resentimiento y en el peor de los casos, hasta los deseos de venganza. Cabe mencionar que los familiares de los muertos y presos políticos en nuestro país siguen clamando por justicia. Ambos líderes católicos concordaron en sus prédicas relacionadas al perdón, pero sin impunidad. William Sosa, Acción 10. Y el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez, durante la misa dominical, alertó a los nicaragüenses a no caer en tentaciones y, por el contrario, los instó a tener esperanza y perdón en sus corazones. Veamos el reporte. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, este domingo durante su homilía, hizo un llamado a los nicaragüenses a no ceder a las tentaciones del odio, la desesperanza y el miedo. No cedamos ante eso. Ante el odio, el amor. Ante la desesperanza, la esperanza. Ante el miedo, la libertad interior. También advirtió de una cuarta tentación y exhortó a no caer en la venganza. La venganza que amarga y vuelve la vida un infierno. Quien vive en la venganza vive un infierno, su propio infierno. Ante la venganza, el perdón. Perdonemos las culpas cometidas por los demás contra nosotros. Estos consejos el líder religioso los da en un contexto de crisis social y política, en un país que tiene a 169 familias pidiendo por la liberación de sus parientes, considerados por opositores como presos políticos, y a centenares esperando justicia por los crímenes y abusos ocurridos en el marco de las protestas ciudadanas en abril de 2018. Informó para Acción 10, Carlos Larios. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno de Nicaragua a beneficiar con arresto domiciliar a más presos políticos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, reaccionó al anuncio del Ministerio Público relacionado al otorgamiento de arresto domiciliar con vigilancia policial a 3 presos políticos en Nicaragua y exhortó al gobierno a beneficiar a otros que también necesitan estar en sus casas por el deterioro a su salud. Ante el otorgamiento el día de ayer de prisión domiciliaria a 3 personas procesadas,
Cabe recordar al Estado que hay varias más vulnerables por edad y enfermedad, que deberían dejar de inmediato las inhumanas condiciones de detención a las que están sometidas, exhorta el mensaje del organismo internacional. Y es que este viernes, a través de un comunicado, el Ministerio Público informó que jueces del sistema de justicia decidieron cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliar para los presos políticos Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, José Palea Arani y Arturo Cruz Sequeira, ambos de 68 años. Familiares de los presos políticos Violeta Granera y Roger Reyes han denunciado públicamente que sus parientes están padeciendo de problemas físicos y mentales en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote, pero estos no han sido enviados a sus viviendas, informó para Acción 10 Carlos Larios. Bueno, y seguramente usted vio este fin de semana algo inusual el clima, y es que la humedad del Frente Frío número 30 es lo que está provocando las lluvias ligeras percibidas en Managua y genera lluvias con mayor intensidad en las zonas como el Triángulo Minero. Más detalles a continuación. Las lluvias ligeras registradas en las últimas horas se deben a las condensaciones de altas y bajas presiones, además de la influencia de un frente frío, explicó el experto en temas climáticos, Agustín Moreira. Para Managua el día de mañana se esperan algunos chubascos entre las 2 de la tarde hacia las 4 de la tarde. Estos son debido pues a condensaciones que se están generando por altas y bajas presiones, como también por parte de influencia de los frentes fríos, que tenemos el frente frío número 30 localizado en el Golfo de México, pero que aunque no esté sobre el área de Centroamérica, pues está generando alguna humedad y dando algunas posibilidades de estas precipitaciones. En lo que respecta a las temperaturas para los próximos días, según Moreira, oscilarán hasta 21 grados al amanecer y de 31 a 33 durante el transcurso del día. En el territorio nacional pues tenemos las mismas condiciones, hay bastante tendencia de posibilidades de lluvia en el transcurso de la mañana hacia horas de la tarde, principalmente pues en la zona del Caribe hacia la zona central, exceptuando la zona de Estelí hacia el Pacífico, buscando la zona del noroccidente, pero la zona de Managua y algunas brisas ligeras y puntuales para León, Chinandega aisladamente se pueden presentar en el transcurso de esta tarde. Para la zona de arriba, pues pocas posibilidades de que tengamos pues tendencia fuerte. Casi la mayoría de estas tendencias son llovizna y chubascos ligeros, no es que sean lluvias continuas y fuertes. Solamente en la zona del Caribe, del Triángulo Minero, Guaspán, la zona de Río Blanco, sí pueden tener algunas tendencias y posibilidades de lluvia fuerte que se puedan estar presentando. La circulación de los vientos en la zona centro será de 45 a 63 kilómetros por hora, para Managua, Masaya y Granada de 57 y 52 en León y Chinandega. Xochitl Mendoza, Acción 10. En otras informaciones, la más reciente alza en el precio de los combustibles preocupa a los taxistas, quienes han visto afectados sus ingresos y han tenido que ejecutar medidas que afectan a los pasajeros del transporte selectivo. Veamos el reporte. Los precios de los combustibles volvieron a subir por quinta semana consecutiva, alcanzando los 40 córdobas con 5 centavos este domingo 20 de febrero. Esta nueva alza preocupa a los taxistas, quienes han visto afectados sus ingresos y han tenido que ejecutar medidas que afectan a los pasajeros. Toda la semana, todos los días, pues toda la semana, todos los domingos, ya hoy desde temprano se ha movido el precio. Sí, porque cada día llevamos menos dinero a la casa. Pues siempre están iguales, porque la verdad que uno no puede subirle más porque la gente no tiene alcance. La situación es de que aquí todo el mundo le sube a las cosas, pero en el sector transporte nadie te quiere pagar más, nadie te paga más. Siempre estás en lo mismo, nosotros vivimos estancados en eso. Sube el combustible, pero no suben los precios de tarifa ni nada. Es más, la gente, entre más sube el combustible, más quiere que le bajes, que le des menos precios, Cabe mencionar que en lo que va del 2022 se han registrado 2 alzas y una baja en el precio de las gasolinas regular y super, además de 3 alzas en el costo del diésel, según el Instituto Nicaragüense de Energía. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Ha incrementado la venta de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias, esto según propietarios de farmacias. Las acitromicinas y antivirales son de los más buscados por la población.
Tras el aumento de casos de COVID-19 reportados en las últimas 5 semanas por el Ministerio de Salud, han incrementado las ventas de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias. Los antivirales y tratamientos para combatir la amigdalitis son de los más buscados en la farmacia de Don Pablo Hidalgo. Pues sí, fíjate, los antivirales, los medicamentos, por lo general la gente le está dando seguimiento al mismo tratamiento que se ha usado para el COVID. Ya, a veces con esto de los climas tal vez son enfermedades respiratorias o virales, pero la gente lo relaciona, pues. Y entonces sí se está usando los antivirales y los de uso respiratorio. ¿Qué es lo que más busca la población? Los antigripales, los acitromicina, que son para las vías respiratorias y enfermedades específicamente de las amígdalas. Pese a la demanda de estos fármacos, Hidalgo asegura que no hay incremento en el precio, hay estabilidad y algunos han disminuido su costo, agregó. No se mantienen estables, inclusive algunos han bajado de precio. ¿Cómo cuáles? Las acitromicinas, los antigripales en tabletas. Anda entre 25 y 21 días los aumentos. El dispararse, pues los antigripales, más o menos 3 semanas. Bueno, algunas sí traen recetas de los centros de salud, ya, otras de recetas de médicos privados. Y la mayoría de gente se automedica, pues. Y la verdad es que la gente sí anda con su tapaboca, su alcohol, ya sea en gel o spray, y no anda. La gente está tomando las medidas, creo. La gente sabe que una enfermedad relacionada al COVID es mortal. En su último reporte, el martes 15 de febrero, el MINSA registró 104 casos positivos a COVID-19 y solo un fallecido por esta causa, mientras que la OPS destacó que este aumento se debe a la circulación de la variante Omicron que predomina en Nicaragua y Centroamérica. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hay malas noticias, ponga atención a la siguiente información que les vamos a presentar. Continúa elevando el precio del queso en los mercados capitalinos. La libra ya está rondando los 70 córdobas, mientras los comerciantes reportan que las ventas no son muy buenas. La periodista Heidi Solórzano nos brinda más detalles de esta información de carácter económica que golpea nuestro bolsillo. El precio de la libra de queso se mantiene igual para esta semana. En el mercado oriental se cotiza a 68 córdobas por libra y 66 al por mayor, pese a que semanas atrás se compraba la libra a 45. Según comerciantes, el precio se ha mantenido porque las ventas han estado regulares. 68, 66 por mayor, por quintal 65 lo estamos dando hoy. Las ventas están lentas y por eso que el queso se mantiene ahí, si no estuviera más alto. Las lecheras están ahorita entrando hasta la penetración de la montaña, pues directamente, se meten más adentro, entonces el productor prefiere vender la leche que hacer el queso. Entonces por eso está un poquito elevado, pero siempre está entrando el queso. A inicios de este año hubo una fuerte alza en este producto y las familias nicaragüenses llegaron a pagar hasta 90 córdobas por libra. En declaraciones anteriores, miembros de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua explicaron que esta situación se trata de especulación de precios entre procesadoras del producto y comerciantes. Con imágenes de Jorge Arellano, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Como exitosa fue valorada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua la primera feria de la vivienda que se desarrolló este fin de semana en un centro comercial de la capital. 150 viviendas se vendieron en la primera Expo Casa impulsada por CADUR. El 70% de estas fueron de interés social, el 30% de gama media y alta. Esto representa $5 millones en el sistema financiero en colocación de créditos. La vivienda de interés social entre $20,000 a $40,000 son las que siempre es la que hay más oferta y la que más se vende y la que más tiene demanda. Y adicional, también lo bueno es que desde el año pasado hemos visto un comportamiento de que ya se está adquiriendo vivienda de gama media y gama alta, que son parte de los 17 proyectos que están presentes y 21 proyectos que están presentes de vivienda de interés social.
Los proyectos urbanísticos que participaban en esta feria están ubicados en Managua, Masaya, Granada, Rivas y San Juan del Sur. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua reportó una visita de 4.500 personas en 2 días de feria. Y lo importante es que están todos los actores, ¿verdad? Como les decía, la banca privada, los desarrolladores, el INBUR dando información de los proyectos que están declarados como vivienda de interés social certificado, otorgando el bono para la prima, que son $2.000 para las viviendas entre $20.000 a $40.000 si están certificados, y las exoneraciones de inscripción y diferentes beneficios, también la tasa de interés. La banca está con una tasa de interés aproximadamente entre el 9%, o algunos el 8,5% al 9.5%, de 20 años de plazo a 25 años de plazo. Esta es la primera de 4 ferias que se impulsarán este año. La meta de CADUR para este 2022 es colocar 3.000 viviendas en diferentes departamentos del país. Tienen un inventario de proyectos existentes y próximos a desarrollar de 5.000 viviendas, 3.000 de estas de interés social, con un costo de hasta $30.000. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. 3 presos políticos que son adultos mayores y estaban recluidos en el Nuevo Chipote fueron beneficiados con arresto domiciliar, pero con custodia policial, es lo que informó la Fiscalía de nuestro país. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que jueces del sistema de justicia decidieron cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliar con custodia policial para los presos políticos Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, José Palé Arana, de 68, y Arturo Cruz Sequeira, de 68. Esto es una actitud reactiva del gobierno frente a la inminencia de un riesgo de vida de parte de estas personas, lo cual habíamos nosotros como CENIT denunciado insistentemente, incluso ayer, después de la audiencia mutilada, la audiencia que realizaron, denunciamos el grave estado de salud que demostraban sobre todo los 2 prisioneros que estaban en el juicio. Acción 10 llamó a familiares de los reos de conciencia beneficiados con esta medida para conocer su reacción, pero no contestaron las llamadas ni mensajes. Los presos políticos fueron acusados por la Fiscalía del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mientras la presidenta del CENIT cuestionó que estos estén siendo asediados por oficiales de la policía en sus viviendas. Están incomunicados, eso sería completamente ilegal, absurdo y una violación más. Porque el arresto domiciliar significa únicamente que no puedes salir físicamente a la calle y visitar lugares y cosas así bien especificadas. El Ministerio Público explicó que solicitó el cambio de medida cautelar al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas y por razones humanitarias, pero no hizo lo mismo en el caso del preso político y general en retiro del Ejército, Hugo Torres, quien falleció el pasado 12 de febrero siendo procesado. Tampoco lo ha hecho por los reos de conciencia Violeta Granera y Roger Reyes, de quienes sus familiares han denunciado el deterioro de su salud mental y física, informó para Acción 10 Carlos Larios. Bueno, y siempre relacionado a este tema, el cronista deportivo Julio El Porteño Jarquín contó a este sistema informativo las causas que lo llevaron a exiliarse junto a su familia. Sus declaraciones a continuación. El periodista Julio El Porteño Jarquín, cronista deportivo que laboró en Radio Corporación, relató a Acción 10 que decidió abandonar el país por temor a convertirse en un preso político más en Nicaragua. Tomé la decisión de exiliarme con mi familia, mi esposa, mi hijo, porque las amenazas de muerte, la persecución hacia mi persona siguieron. Ya no era tanto la policía, sino los paramilitares. El día antes de mi partida pasó un paramilitar en una moto tapado, o sea, cobardemente él se cubrió todo el rostro, la cara. Mira, me dice, después de Miguel, el próximo cronista sos vos. El cronista deportivo se caracteriza por hacer análisis y críticas a las políticas del gobierno y abría los micrófonos de su programa Cápsulas Deportivas Democráticas a los opositores, pero aseguró que enfrentó censura desde el mismo medio de comunicación. Yo no pude seguir hablando, denunciando todas las violaciones a los derechos humanos de este régimen, de esta dictadura, ya no pude. Desde la gerencia de la radio se bajaron esas orientaciones y extrañamente en el programa de las 8 se le abrió cancha a todos los partidos zancudos que participaron
en las elecciones. El porteño asegura que él no renunció a Radio Corporación, pero que la gerencia de este medio de comunicación le solicitó que ya no hablara de temas políticos. Según el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 121 periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse desde abril del 2018, cuando iniciaron las manifestaciones contra el gobierno, hasta la fecha. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El conductor de una camioneta perdió un brazo tras chocar con su vehículo una rastra. El hecho ocurrió en el kilómetro 113 de la carretera hacia el municipio de Río Blanco. Veamos. 3 personas lesionadas fue el saldo de un accidente de tránsito registrado la noche de este pasado viernes en el kilómetro 113, comarca El Portón, carretera a Río Blanco. La camioneta conducida por Kisel Moraga, de 48 años de edad, se estrelló en el costado de una rastra. Del fuerte impacto, el metal retorcido de la camioneta cortó por completo el brazo izquierdo de su conductor y provocó lesiones de consideración en los otros 2 ocupantes. Por favor, ayuden. Deja tu mochila, Checo. Uno me ayuden, por favor. Aquí lo tengo. El brazo, llevarte el brazo. El brazo. Y la policía, ¿no? Papachetito. Vaya, muchacho, vaya. Pobladores del sector ayudaron a sacar a los ocupantes del vehículo, quienes de inmediato fueron trasladados al Hospital José Nebroski de Boaco. La alta velocidad pudo ser la causa del accidente, pero serán agentes de tránsito que determinen la culpabilidad de los involucrados. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. El conductor de una camioneta perdió uno de sus brazos luego de estrellarse contra un árbol ubicado en la calle principal del barrio Santa Ana, en Managua. La noche de este viernes, el conductor de una rastra, identificado como Amílcar José Aguilar, de 36 años de edad, perdió el control del volante y se estrelló contra el famoso arbolito, ubicado en la calle principal de Santa Ana, distrito 2 de la capital. Por último, el cabezal fue a impactar contra el portón de un establecimiento de lubricantes. El conductor no conocía bien la zona y se hizo muy a la izquierda y se encaramó en la base, pues, de lo que ha sido siempre el arbolito, pues, porque esta es una dirección tradicional aquí en Managua, pues. El guarda de seguridad del establecimiento presume que el conductor se distrajo al volante. Se mira, pues, pero parece que venía traído con su celular o no, sí. Pero bueno... Él pierde el control del timón cuando la rastra se sube en el arbolito. Correcto, cuando la rastra pega, entonces ahí, ¡pum! Listo. Sí, pero... todo normal, sí. El conductor de la rastra tendrá que responder por los daños ocasionados, manifestaron los afectados. Con imágenes de José Ángel Díaz e información de Ronald Rodríguez Solís, William Sosa, Acción 10. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Este es su segmento de Debates y Soluciones. Hoy vamos a hablar acerca de materia jurídica y de esos conflictos de propiedad y desalojos, precisamente por problemas de propiedad. También está lo de los derechos de posesión, cuando usted realmente es el dueño de un bien por derechos de posesión o debe ser reconocido como tal, y de igual forma, ¿qué es lo que contemplan nuestras leyes actuales respecto a los desalojos? ¿Se deben o no dar los desalojos por conflictos de propiedad? ¿Qué es el tema del deslinde y amojonamiento, por ejemplo? Tantas cosas en materia jurídica en cuanto se refiere a los conflictos de propiedad en nuestro país, que son bastante frecuentes, de hecho. Y precisamente para hablar sobre estos temas ya nos acompaña en el estudio de Acción 10 en la mañana y por supuesto de Debates y Soluciones, Fernando Cajina, quien es abogado. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y agradezco la invitación para abordar este tema de la posesión. Bienvenido, Bien. Fernando. Gracias. Primero, definamos jurídicamente hablando qué son los derechos de posesión y cuándo también puede una persona gozar de los derechos de posesión. Quiero recordar si antes a nuestra audiencia que pueden participar del segmento marcándonos al 2222-7808 y también puede usted establecer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. ¿Qué contempla nuestra legislación respecto a los derechos de posesión, Fernando? Sí. ¿Y qué tan frecuentes son también los conflictos de propiedad en Nicaragua? Sí, el derecho de posesión quisiera iniciar abordando desde 2 escenarios. ¿Cómo se alcanza o cómo se logra el derecho de posesión o cómo se obtiene el derecho de posesión?
El artículo 888 del Código Civil establece que la posesión necesaria para prescribir o residirla debe ser fundada en justo título, de buena fe, pacífica, pública, continua y con ánimos de dueño. Si cumplís estos 5 requisitos que establece el artículo 888, la autoridad judicial te otorga el derecho de posesión ante el perturbador. Ante el perturbador en este caso es el que tiene el legítimo dueño, el legítimo título, perdón. Entonces, en este sentido, cuando cumplís estas 5 disposiciones que establece el artículo 888, el juez te ampara en la posesión, a diferencia de, que es el otro escenario que quisiera abordar, a diferencia de cuando los actos de mera tolerancia, los actos de mera tolerancia no confieren posesión, que son cuestiones o temas muy distintos, en el sentido que Jocelyn le presta su casa de habitación o su propiedad a alguna amistad para que se la cuide porque Jocelyn va fuera del país por largo tiempo, y entonces esa es mera tolerancia. La mera tolerancia no conlleva adquirir la posesión sobre esa propiedad inmueble. Fernando, ¿y cuándo se pierde la posesión de un bien? Porque a veces hay personas que no tienen los papeles en regla y después vienen los problemas. Sí, efectivamente estábamos hablando de que cómo adquirirla. Sí. Ya habíamos hablado que tiene que ser de buena fe, pacífica, continua, pública y con ánimos de dueño. Ahora, ¿cómo la perdés? Cuando interrumpís la posesión en esa propiedad. Digamos que ya tenés 1 año para exigirla vía judicialmente, pero resulta de que pasado este año vos salís fuera de la ciudad o salís fuera del país y querés retornar a la propiedad. Efectivamente podés retornar, pero la posesión continua, que es uno de los requisitos que establece el artículo 888, fue interrumpida. Ya no es continua, porque la interrumpiste por tu salida fuera de la ciudad, fuera del país. Entonces ya ahí perdiste. Entonces ya estás volviendo a retomar la posesión automáticamente a partir de que vos regresás a la propiedad y continuás. Pero ya ahí hay una interrupción de la posesión. Así es. Vamos a recibir llamadas al 2222-7808. A partir de este momento habilitamos nuestra línea telefónica para que usted haga su consulta a nuestro experto en derecho, quien nos acompaña hoy, el doctor Fernando Cajina, y hablar sobre los derechos de posesión y desalojos por conflicto de propiedad. ¿Qué contempla, Fernando, nuestra legislación respecto a las vías que se deben de seguir luego de que ya estamos en un escenario de un conflicto de propiedad? ¿Qué papel, por ejemplo, juega la DIRAC? ¿A qué instancia se debe de acudir antes de entrar al tema de los desalojos? Sí. Tenemos una comunicación, Okay. sí, antes de tu respuesta. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Yo quería preguntarle al doctor ahí. Una tía tiene una propiedad de hace como unos 20 años, pero los dueños es un pleito que tienen con ella, que la quieren sacar, que esto, que lo otro. Antes de eso mi abuelita cuidaba esa propiedad. Los dueños se desaparecieron, hasta hace poco volvieron. Entonces yo quería saber de qué manera se le puede ayudar a mi tía con esa propiedad. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, Fernando. vuelvo a ser repetitivo, ¿verdad? La disposición contenida en el artículo 888 del Código Civil establece básicamente cuáles son los requisitos de posesión para que el juez te otorgue o te ampare en la posesión de un determinado bien inmueble. Que buena fe, pública, continua y con ánimos de dueño. Si su tía cumple con estos 5 requisitos que establece el Código Civil o la norma civil, el juez o la autoridad judicial amparará a su tía en la posesión y le otorgará la sentencia que se inscribe en el registro de la propiedad. Esa sentencia, con esa sentencia sustituye el título de dominio del legítimo dueño, que es dueño en dominio, y pasa a ser una nueva dueña en posesión, sería en este caso su tía. Fernando, ya hay algunos comentarios que nos están enviando nuestra audiencia a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dice uno de los comentarios, dice: buen día, yo me casé con mi esposa y construí una casa en un terreno que estaba a su nombre. Después mi suegra, con engaños,
con engaño la propiedad, la pasó a su nombre y mi esposa firmó sin leer, ya que estaba fuera del país y ella igual viajaría, pero ella le dejaba un poder para que estuviera cuidando junto a mis hijos, pero lo que firmó fue una carta venta a favor de su madre y eso ya tiene 10 años. Yo me doy cuenta de eso hasta mi retorno, que fue en 2018. Ya nos vas a contestar, pero antes también hay otra comunicación telefónica. Buenos días. Buenos días. Sí, la escuchamos, díganos. Eso es la respuesta que dio el doctor en cuanto a que si alguien viaja fuera del país, pierde lo que es la posesión. Específicamente el hecho de viajar, considero yo, si voy 15 días fuera del país, ya perdí la posesión de la propiedad, o hay un tiempo determinado para poder perder la posesión si viajo o quiero tener unas vacaciones, etcétera. Bueno, muchas gracias por su consulta. Y esto es importante porque no es el solo hecho de perder la posesión porque está fuera del país. O sea, igual si es tu propiedad y vos estás dando, creo yo, mantenimiento y atención y le estás pagando a quien te la cuida, no estarías perdiendo tu propiedad, ¿o sí? Sí, no, efectivamente es muy importante la pregunta que acaba de hacer el televidente, que cuándo o cómo se pierde la posesión. Sí, es como lo dice el artículo 888 del Código Civil, cuando dice en el acápite cuarto continua, que es cuando perdés, o sea, interrumpís la posesión. Ya no es continua porque hay una salida fuera de la ciudad, fuera del país. El televidente habla de un periodo de 15 días. Sí, efectivamente, de que en juicio, a la hora de reclamar el derecho de posesión ante la autoridad judicial, habría que determinar cuánto es el tiempo, porque esta es una laguna que no establece, una laguna que no establece el Código Civil o la norma civil, que el cuánto tiempo en el acápite cuarto de forma continua, pública y de buena fe, cuánto tiempo sería el requerido para perder o interrumpir la posesión. Eso sería partiendo de la sana crítica de la autoridad judicial. No hay un tiempo, por decir así, prudencial que diga que si te vas 10 días, que si te vas 15 días, si te vas 20 días. En realidad sería la autoridad judicial la que determine el tiempo como requisito para perder la posesión. ¿Y si la persona se va por años pero siempre está pendiente de su propiedad? Bueno, efectivamente, en lo personal, como un criterio ya personal como abogado, yo considero de que si vos te retirás, abandonás la propiedad, definitivamente es una causal de interrupción de la continuidad en la posesión y eso conlleva la pérdida. Pero si lógicamente yo dejo a mi esposa, a mi sobrino, a mi mamá, a mi papá, un trabajador al cual le pagan, ¿no? Inclusive que a través de ese trabajador yo le estoy pagando y me está haciendo el jardín, me está manteniendo la propiedad, me la está pintando, o sea, yo considero que en esa particularidad pues no se pierde la posesión, pero eso va a ser a un criterio de la autoridad judicial. ¿Cómo y cuándo es que se pierde la posesión? Cuando se interrumpe de forma continua. Pero ya han existido casos, Fernando, en que la persona que es dueña de una propiedad viaja al exterior y está por mucho tiempo y deja a una persona cuidando que no sea familiar y a veces se le apodera de esa propiedad. Sí, efectivamente, ¿Qué puede hacer en ese sentido? Es como le decía, pues, pero aquí está bien claro donde dice el Código Civil que los actos de mera tolerancia no conllevan adquisición de la posesión. Los actos de mera tolerancia. La mera tolerancia nos indica que yo puedo dejar a un amigo dentro de la propiedad y está dentro de mi propiedad, dentro del bien inmueble, bajo tolerancia mía, bajo tolerancia del dueño. Eso no conlleva adquirir posesión de la propiedad. Hay una llamada y sigue pendiente tu respuesta al comentario que hacía Jimmy, que le dio lectura pues de Facebook. De un amigo televidente, pero tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta al especialista que nos acompaña acá en Debates y Soluciones? Escuchamos. Sí, muy buenos días, caballero. Quería hacerle una consulta al experto que está ahí. Díganos, le escuchamos. Yo adquirí una casa a través de un financiamiento en el Banco de Finanzas. Mi casa yo la vengo pagando desde el 2006. Por la situación económica he tenido retrasos en mis pagos a finales del año pasado e inicios de este año. Estoy siendo requerido para presentarme el día de hoy a Poder Judicial, al DIRAC, por mis atrasos en pago.
La situación económica no me ha permitido resolver mi obligación con la institución. He pedido paciencia, que es lo único que puedo pedirle, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cuánto tiempo ha logrado pagar? Desde el 2006 pago mi casa. ¿Y el monto total de la deuda cuánto es? En este momento mi deuda anda en 5.200, lo pendiente de cancelar. Ok. ¿Qué podría responderle, Fernando? Sí, efectivamente, las deudas se pagan de principio. No podría en ningún momento, ni como profesional, ni como persona, recomendarle que deje de poner libremente de todos y cada uno de tus bienes. Como si fuese el dueño. Como que si fuese el dueño. Entonces, son cláusulas peligrosas, que si no tenés la plena confianza en la persona que le estás otorgando el poder, te puede dejar en la misma calle. Entonces no puedes venir a decir después de que no me fijé lo que decía, no leí lo que decía, o el notario no me dijo lo que expresaba el poder. Ok, tenemos otra llamada, Jimmy. Otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte? La escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Escúchenos directamente desde su celular o teléfono. Muchas gracias. Sí, buenos días al doctor y a ustedes que están ahí en la pantalla. Bienvenido. Lo que quiero es preguntarle al doctor que tengo una propiedad donde el Estado de Nicaragua entregó a mi mamá en referencia a la ley 86, si no me equivoco, la ley de reforma agraria. Y resulta que han pasado casi 40 años y el título de propiedad no fue inscrito en el registro de la propiedad. Nosotros se dañó, se quemó, se destruyó y hicimos una solicitud a la Oficina de Ordenamiento Territorial de Managua y han pasado 20 y pico de años y no hay respuesta porque supuestamente la ley 86 ya fue derogada. Entonces yo le pregunto al doctor que aunque si la propiedad fue entregada por el Estado, cabe la solicitud de amparo en la posesión. Muchas gracias, por su comentario. Bien específica la pregunta. Sí, bien específica la pregunta en el sentido de que dice de que la mamá del televidente se le otorgó un título de propiedad otorgado por el Estado, pero resulta que se le quemó, se le extravió y no se sabe el paradero de ese título. Nunca se inscribió, pero dice que en ausencia del título que si cabe el amparo en la posesión. No necesariamente tenés que ser amparado en la posesión. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial te rechazaría de insufacto la pretensión o la acción que querés promover ante la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque ya el Estado te dio un título de propiedad al amparo de la ley 85 y 86 de reforma agraria. En este sentido, o sea, la Procuraduría o la Intendencia de la Propiedad no otorga títulos así a la bulla, como que si fuesen tal modo que fuese de forma desordenada. El título que le vaya a otorgar a Jocelyn, el título que le vaya a otorgar a Juan, a Pedro, a José, todos tienen un expediente. Todos tienen un expediente. Entonces lo más recomendable es que la mamá de este muchacho, de este televidente, se dirija a la Intendencia de la Propiedad. No es la Oficina de Ordenamiento Territorial. Yo creo que ahí fue la oficina más equivocada que él quiso visitar. Es la oficina de la Intendencia de la Propiedad y que exponga su caso a través por una carta, por escrito, exponiendo de que en tal fecha se le entregó título de propiedad y que resulta que se le quemó y que solicita la reposición de ese título de propiedad. Y comienza a describir su propiedad, la propiedad ubicada en tal ciudad, en tal barrio, lote número tal, y para que la Intendencia de la Propiedad revise su expediente del momento cuando le entregó ese título de propiedad y se lo vuelva a reponer, para que ella inscriba en el registro de la propiedad. Antes de entrar al tema de los desalojos, Fernando, quiero leerte un comentario que nos hace llegar un amigo televidente. Buenos días, una consulta. ¿Qué pasa si en una propiedad se tiene a unas personas que se supone están cuidándola, llevan más de 10 años en el terreno? ¿Habría posibilidad que ellos se quieran adueñar de alguna manera por el tiempo que llevan cuidando, tomando en cuenta que hay escritura a nombre del dueño? Pero esa gente aún así
hace lo que le da la gana dentro del terreno? Esa es la primera consulta que nos hace el amigo televidente. Y la siguiente ¿es correcto ceder una casa a los hijos sabiendo que el bien está hipotecado? Sí, bueno, con la primera pregunta, reiterando lo que ya habíamos hablado, lo que ya había expresado, los actos de mera tolerancia no conllevan posesión. Que si es peligroso que una persona que ya esté 10 años en una propiedad y resulta que se te la pueda quedar alegando derechos de posesión, partamos de que los actos de mera tolerancia no conllevan posesión. Que si es peligroso, sí es peligroso, porque si no hay ningún documento en medio en donde diga de que están de mera tolerancia dentro de esa propiedad, o que te pagaron en algún momento, o que vos le hiciste alguna mejora a esa propiedad y resulta de que a través de ellos te están haciendo esas mejoras, si no existe ninguna forma de demostrar la mera tolerancia, cuidado, te pueden alegar derechos de posesión y se la quedan aún sin perjuicio de que el dueño o el legítimo dueño tenga las escrituras de esa propiedad. Ok, perfecto. El caso de la hipoteca. El caso de la hipoteca, sí, totalmente. No significa que porque una propiedad está hipotecada, no es tuya. Es tuya desde el momento que está relacionado tu nombre en esa escritura de hipoteca o de mutuo. Es tuya y dejará de serlo mientras vos dejes de pagar a la entidad financiera. Dejas de pagar, el banco te la embarga y te la quita, efectivamente, pero caso contrario, cumplís con las responsabilidades de las cuotas mensuales, la propiedad es tuya, porque así está inscrita en el registro de la propiedad, únicamente de que está dada en prenda a tal institución financiera. Hay una llamada telefónica y luego respondemos y entramos al tema de los desalojos. Muy buenos días, gracias por llamarnos, adelante. Sí, Dios les bendiga. Amén, bendiciones también. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, yo quería hacer una consulta. Tal vez no viene al caso que están hablando hoy, pero la otra vez yo no pude entrar la llamada. Estaban hablando referente a los testamentos. Sí, al testamento, claro que sí. Y mi mamá me dejó un testamento donde me deja a mí como heredera universal, pero un hermano que tengo vive conmigo aquí, pero él no acepta lo que mi mamá dejó y me ha puesto a investigarme en la policía porque dice que yo he hecho una estafa en la firma de mi mamá y me ha puesto y me ha amenazado tantas cosas y la verdad me siento a veces muy presionada, enferma psicológicamente. Tengo mis hijos, mi esposo y la verdad no sé a qué acudir y a veces me siento así desesperada que no sé qué hacer. Una consulta, señora. No quiero pues, que pase una desgracia en mi hogar, en mis hijos, en mi esposo. Una consulta, señora. Él es mucho molesta, me encanta provocar y él no acepta eso. Él tiene derecho a vivir. El testamento dice que él tiene derecho solo a vivir. Una consulta, la verdad, señora. Pues necesito un consejo que me puedan decir qué puedo hacer. Muchas gracias. Señora, una consulta. ¿Su mamá de qué falleció? ¿De alguna enfermedad o por muerte natural? No, ella de un infarto murió ella. Ok. ¿Qué se le podría responder, Fernando? Sí. Bueno, el temor de la televidente es de que si el hermano de él puede impugnar ese testamento. Las impugnaciones testamentarias se dan en dos excepciones únicamente. ¿Cuál? Cuando el causante o el testador, digámosle así, no haya relacionado o dejado como heredera a un menor de edad que está sujeto a una pensión de alimentos. Entonces, el menor de edad, a través de su representante, que sería su mamá o su papá en este caso, puede accionar por la impugnación testamentaria o reforma testamentaria cuando el menor de edad no ha sido involucrado en el reparto de bienes de herencia. La segunda excepción es cuando la cónyuge o el cónyuge sobreviviente no fue incluido en esa voluntad testamentaria. Y viene por decir así, Jocelyn hereda a X persona y no incluyó al marido. Entonces ahí hay problema. Le preguntaba a la señora de que había muerto su mamá por el hecho de que a veces hay personas que alegan
de que al momento de fallecer no estaba en las facultades para firmar. Porque esa es otra circunstancia, la falta de facultad para suscribir u otorgar un testamento. Si no tenés falta de facultad, entonces ya hiciste aparecer un testamento donde solo vos sos el beneficiario. Efectivamente ahí nos encontramos ya ante los juzgados civiles una falsedad. Sí. Y por eso le hacía la pregunta a la señora. Una falsedad civil o una nulidad inclusive, pues, porque estás suplantando la verdad, estás obligando a una persona que no está consciente en sus 5 sentidos, en sus plenas facultades, a suscribir un contrato contra su voluntad, básicamente. Entonces ya nos estamos encontrando ante otros escenarios que son delitos penales inclusive. Pero si la persona está consciente y los 3 testigos idóneos que hacen comparecer ante el notario para dar fe de la herencia, si ellos dicen de que escucharon, vieron, oyeron y que el causante o el testador estaba estaba lúcido y en sus facultades mentales muy bien, ahí no hay ningún inconveniente. ¿Y cómo demostrar que la firma es verdadera de esa persona que deja la herencia? Efectivamente, el hermano, en el caso de la televidente, él tiene el derecho de desconfiar y tiene el derecho de perseguir a la hermana, ya sea en los juzgados civiles o en los juzgados penales. Que el derecho lo tenga no significa que le asiste la verdad, porque ya sea el juez civil o el juez penal pueden mandar al laboratorio de criminalística a corroborar esa firma de la mamá. Tenemos otra comunicación telefónica. Muy buenos días, gracias por esperarnos. Adelante. Buenos días. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Quisiera hacer una consulta ahí al señor que está ahí en la televisión. Sí, con todo gusto, ya usted está al aire. Sí, nosotros, en este caso, mi esposa y yo, adquirimos un lote de terreno en el año 95. Y con ese se hizo un traspaso a través del MIMBA, porque decía la constancia de comunicación que no se podía vender. Entonces se hizo el traspaso a través del MIMBA. Luego, y con este traspaso pues nosotros construimos aquí en el lote que compramos. Y en el 2007, que vuelve el comandante Ortega al poder, tienen que entregar las escrituras. Y la escritura salió inscrita todavía a nombre de la señora que le compramos. Del 2007 al 2017 estuve haciendo gestiones a través de la PGR y el registro de la propiedad. Y al final me dijeron de que no podían hacer nada por nosotros, que hiciera como que si estábamos comprando en este momento. Que había que declarar era una de las hijas y que, bueno, un poco de cosas. Entonces, es la hora y todavía no podemos ser dueños nosotros aquí de la casa. Estaba escuchando ya ahorita del derecho a la posesión. Ya nosotros tenemos 27 años de estar aquí. ¿Qué puedo hacer para solicitar el derecho a la posesión? Sí. Bueno, es un caso similar al caso anterior que estaba diciendo el otro televidente, que si cabe el derecho de posesión sobre una propiedad que ya compraron, pero que el título resulta que se les quemó. En este caso el señor, el televidente, expone de que ellos compraron en su momento y que al pasar del tiempo lo que era el extinto Babinic entregó el título de la propiedad, pero que el título de la propiedad resulta que salió a nombre de la señora que les vendió ese mismo título. Primer error, no haber reportado, porque me imagino que compraron a través de una solvencia de propiedad. Ok, la solvencia de propiedad es título provisional no inscribible, pero vale porque se puede vender la propiedad, se puede prestar sobre ella. Lo único que no se puede hacer es hipotecarla, porque no es inscribible el título provisional. Entonces resulta, ¿cuál es el error? Que ellos no reportaron esa compra-venta en su momento al Babinic, y por eso es que el Babinic en su expediente
seguía manteniendo que la dueña era la que ellos compraron. Si ellos hubieran reportado esa compra-venta al BABINIC, el BABINIC viene, mete esa copia de esa compra-venta al expediente y al momento de hacer la titulación dice, ok, ahora pertenece la propiedad a fulanito de tal, le vamos a extender el título de propiedad al nuevo dueño. No la reportaron, el BABINIC extendió su título a nombre de la dueña anterior. Fernando, ¿verdad? Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte? Le escuchamos. Aló. Sí, buenos días. Le repito al doctor Cajina, donde en el caso del título que se quemó, hicimos una solicitud a la Intendencia de la Propiedad hace más de 20 años atrás. Tenemos todavía la solicitud por escrito. Resulta que solo vino como a los 10 años siguientes esa famosa revisión que tiene la hoja parecida al título, pero el título nunca más nos han dado respuesta. Visitamos al asesor de la alcaldía y nos dijo que porque la ley 85 y 86 estaban ya derogadas, por eso no podía la Intendencia de la Propiedad emitir una copia o un segundo título. Entonces, por eso es que yo preguntaba que si cabía el amparo a la posesión. Muchas gracias. Indistintamente que la ley 85 y 86 hayan sido, como dice usted que le expresó un funcionario de la alcaldía, que ya están derogadas o que sus efectos están suspendidos, no sé, ¿verdad?, en base a qué le explicó esa situación, porque la Intendencia de la Propiedad sigue emitiendo títulos al amparo del artículo de la ley 85 y 86. Sería lo más sano y lo más saludable, en lugar de ir a promover una pretensión ante la autoridad judicial alegando que se le dio un título en un momento y que se le quemó, pero quiere ahora el derecho de posesión. Indudablemente usted le asiste el derecho de posesión, pero no cabe ahí tal pretensión ante la autoridad judicial porque usted ya fue beneficiado con un título. Como le vengo a expresar, ese título tiene un expediente. Diríjase nuevamente, porque usted me está diciendo que fue hace 20 años y que 10 años después llegó la Intendencia de la Propiedad. Diríjase nuevamente con una carta explicando su situación y que le extienden una reposición de ese título que ya le fue extendido en algún momento. Ok, entremos al tema ya para ir concluyendo también, Fernando, de los desalojos. ¿Cómo funciona esto? ¿Puede una persona ante una autoridad judicial pedir, por ejemplo, que desalojen a alguien de la propiedad que está ocupando, alegando que no está en una ocupación legal? Y también, ¿qué papel juega la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto en estos problemas de propiedad? Sí, la autoridad judicial denominada juez de ejecución y embargo no es que vas a venir y Jocelyn le va a decir, mire señor juez de embargo, y resulta que este señor está metido dentro de mi propiedad, desalójelo. No funcionan así las cuestiones. Los jueces de embargo, de ejecución y embargo, funcionan acatando o obedeciendo órdenes o mandamientos judiciales de un juez alterno, un juez paralelo, que es el juez de distrito civil, en donde ya se evacuó un proceso o una demanda de reivindicatoria de dominio, de restitución en la propiedad inmueble o otra serie de pretensiones que conllevan lanzamiento o desalojo. Una vez que el dueño, el que pretende restituirse en la posesión o en la propiedad que es de su dominio, obtiene el mandato o el mandamiento, que éste se lo presenta al juez de embargo y el juez de embargo procede a agendar o a calendarizar una fecha para el eventual lanzamiento, pidiendo el auxilio de la Policía Nacional. Claro, ahora en la práctica lo que se hace es que el juez de embargo, antes de proceder de inmediato a dar cumplimiento, a restituir en la posesión o lanzar a la persona que está dentro de la ilegítima posesión, lo hace es que al dueño legítimo de la propiedad y el que está el que está dentro de la propiedad los llama a un acuerdo, a una mediación
para entrega pacífica de la propiedad. Eso no es ante la DIRAC, es ante su autoridad. No, es propiamente ante su autoridad judicial y generalmente pues el juez de embargo te manda a llamar hasta una tercera vez ocasionalmente, pues, ya para hacer una entrega pacífica antes de proceder a un lanzamiento que es bastante dramático, pues ahora, hoy por hoy. La Dirección de Resolución Alterna de Conflicto es el primer paso que contempla el Código de Procedimiento Civil antes de interponer una demanda ante los juzgados y tribunales civiles. ¿Para qué? Para evacuar las posibilidades si hay un acuerdo parcial o un acuerdo total sobre la reclamación que se pretende solicitar ante el juzgado civil. Nos envían una pregunta y con esta pregunta vamos ya cerrando el segmento. Fernando, mi tía hace 7 años perdió su casa por una deuda con un familiar. Desde entonces la casa está sola y no está habitada. ¿Cómo podría volver a recuperarla? Bueno, si la perdió, efectivamente la perdió, ahí llegará y es responsabilidad del que la recuperó o del nuevo dueño, si la tienen en abandono o no, pero eso no significa que deja de ser el dueño de la propiedad. No hay nada que hacer, fue por una deuda y honró la deuda, este bien inmueble, ¿no? Con la propiedad ahí, al menos que se quiera llegar a meter de nuevo. Fernando, tus conclusiones, tus recomendaciones en este tema de los conflictos de propiedad. A veces, normalmente el nicaragüense muchas veces opta por comprar una propiedad que a lo mejor no tiene escritura pública o si la tiene no está inscrita. Esta carta de compraventa sería más bien, ¿verdad? Cuando no está inscrita, y a veces también no ha sido desmembrada de la propiedad universal, original, de la propiedad matriz. Entonces, ¿cómo evitar llegar a estos conflictos de propiedad justamente? No es sano ni saludable comprar una propiedad inmueble que no tenga sus documentos debidamente inscritos en el registro de la propiedad. Hay personas que te venden propiedad y te dicen, te vendo la posesión, pero recordá que ante la posesión debe de ser reclamada y ordenada por una autoridad judicial. La posesión no se tiene de boca, te la otorga una autoridad judicial, y la sentencia emitida por una autoridad judicial es de ineludible cumplimiento. Cuando hay una sentencia, ok, estamos de acuerdo, la sentencia sustituye el título de la propiedad. Sí, ya con más confianza puedes comprar, pero cuando te dicen, te vendo la propiedad, pero mira, solo tengo la posesión no se ejerce de boca, hay que solicitarla ante la autoridad judicial por seguridad jurídica. Ok, muchas gracias Fernando por habernos acompañado una vez más acá en la revista. Bueno, ahora es momento de presentarles la tendencia que tuvimos el viernes acá en Debates y Soluciones de Acción 10 de la Mañana, que fue transmitido a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nuestra invitada fue Cindy Blandón, ella es experta en temas de migración. El tema que se abordó fue solicitudes de asilo y visa. La entrevista obtuvo un total de 27.414 personas alcanzadas, fue compartida 30 veces, 99 comentarios obtuvo, en interacciones alcanzó 5.513. De esta manera hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Así es, mi Tati, ya está con nosotros nuestra especialista y ginecólogo Bismarck Somarriba para abordar el tema sobre indicaciones del exudado vaginal. ¿En qué momento? ¿Qué debemos hacer y prepararnos para este examen? Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Odelit, y es un tema interesante porque muchas mujeres o la mayoría de mujeres tienen flujo vaginal, y yo quiero aclarar, el hecho que tenga la mujer flujo vaginal no significa que a veces puede haber un proceso infeccioso. Hay muchas mujeres por su estado hormonal, por el tiempo que andan en el tiempo del periodo menstrual, o bien en algunas mujeres en la etapa de menopausia que ya va a aparecer, o en algunos cambios que pueden ocurrir, la mujer puede abundar mucho flujo vaginal y no necesariamente puede haber infección. El exudado vaginal no es más que un cultivo de la secreción que la mujer puede andar eliminando, y a través de la toma de esa muestra nosotros podemos prácticamente detectar, identificar las bacterias que pueden estarle causando. Pero sí, ojo, muchas veces hay indicaciones a la hora de hablar del exudado vaginal. Por ejemplo, hay muchas mujeres que creen que como yo siempre lo he dicho, que creen que van al odontólogo, no, van al ginecólogo.
Entonces la mujer, si llega a ver que yo detecte un flujo vaginal, la mujer se lava muy bien. Entonces cuando llega donde nosotros, prácticamente llega súper limpia. Entonces lo ideal es que no se haga una ducha, se haga solamente un lavado en la parte externa de sus genitales, luego no tener relaciones sexuales por lo menos 3 días previos, igual a menstruación, 3 días previos o después del día de último sangrado, y no aplicarse ningún tipo de medicamento, porque eso nos va a ayudar a identificar a la hora de la toma de el cultivo. Ni tomar tampoco ningún medicamento, porque tal vez a algunos les cause estrés. Pero en el caso de esto, muchas veces recuerda que si son tratamientos de base, por ejemplo, si sos diabética, hipertensa, pues no va a influir en nada. O a menos que sean algún tipo de otros tipos de bacterias, por ejemplo, o hongo, perdón, porque a veces hay mujeres que se toman fluconazol o alguna cosa, entonces prácticamente pues no debería indicarse. Doctor, ¿pero qué es en sí el exudado vaginal? El exudado vaginal no es más que, digamos, ponemos a la mujer en posición ginecológica, le colocamos un espéculo y la secreción que tiene, tomamos, hacemos un froti en una laminita y tomamos otro con otro hisopo y lo colocamos en un frasco o en un tubito de ensayo de solución salina. ¿Es parecido al PAP? Me pregunto. No, el PAP nada que ver, el PAP es prácticamente, es lo contrario acá. Tiene que estar claro de que la mujer, si anda un flujo vaginal, no puedo tomarle el Papá Nicolau, porque ese flujo me va a alterar el resultado del PAP. Entonces, si una mujer me llega con flujo vaginal, lo prudente es mandarle tratamiento y luego tomarle el PAP. El PAP meramente, si bien es cierto, el exudado vaginal, tomo secreción de la vagina y del cuello uterino, el frotis del Papá Nicolau es únicamente en el cuello de la matriz, pero tiene que estar limpio. Entonces, no es lo mismo, el PAP te va a detectar virus del papiloma humano o alguna lesión precancerosa. A veces puede identificarse algún tipo de bacteria u hongo, pero en el caso de específico, el exudado vaginal es para identificar algún tipo de bacteria. Eso para estar completamente claro en este sentido, ¿verdad? Ahora, cuando ya nos indican un exudado vaginal, ¿solamente para las mujeres que ya han iniciado relaciones sexuales está indicado o también para las adolescentes o niños? En el caso de, suponete, hay niñas que pueden andar flujo vaginal, pero afuera, flujo vaginal no, meramente un flujito que anda afuera en la vulva. Entonces lo que hace uno es aclararle al papá y la mamá de que vamos a hacer un exudado, pero de la parte externa del genital. No es que digamos, porque ahí es el error mal el hecho. Vamos a hacer un exudado vaginal a una niña de 6 años. No, lo que vamos a hacer es un froti de las secreciones que están en la parte externa, porque a veces recuerden que el ano, cerca de la vulvita de la niña, pues puede causar infección. Algo interesante, Odilit, a veces el exudado vaginal es importante para aquellas pacientes también que van a terminar, ya están a término del embarazo. ¿También? Sí, porque se detectan algún tipo de bacterias porque son muy malas para el recién nacido. Entonces se está haciendo el examen exudado vaginal ya en el último tiempo del embarazo. Recuerden algo también, a veces nosotros por la experiencia, ¿verdad? Un poquito de experiencia que tenemos, pues ya sabemos qué tipo de bacterias nosotros nos enseñan en clase, nos enseñan en las universidades, el tipo de secreción y el tipo que puede dar, si es hongo o si es bacteria. Entonces a veces nos limitamos a hacer el exudado vaginal y procedemos a dar tratamiento directamente, pero a veces cuando miramos que no damos en el clavo con el tratamiento, pues entonces es obligatorio hacer el exudado vaginal. ¿Qué busca, verdad, el especialista en este sentido con un exudado vaginal directamente, o lo primero que se busca? Lo primero que buscamos es una bacteria que se llama Gardnerella vaginal u otro tipo de bacteria, que puede ser hongo o estreptococo o estafilococo, la bacteria que me está causando. A veces, Odilit, nosotros ya tenemos un protocolo establecido. Decimos, bueno, este tratamiento hay que darlo para X bacteria u hongo, pero a veces damos tratamiento y persiste con la paciente con el flujo vaginal. ¿Y qué es lo que preocupa ahí, doctor? Porque a veces es lo más que preocupación, porque a veces la mujer desde niña, desde chavala, dice, doctor, por eso es la historia clínica, porque si una paciente me dice, doctor, yo desde niña, yo siempre he dado mucho flujo. Entonces, si nosotros hacemos un exudado vaginal y me dice limpio, entonces yo tengo que decir, bueno, el flujo vaginal puede estar viéndose, porque recuerden que el flujo también procede de la cavidad uterina,
dentro del útero, que eso por el cuello de matriz también se puede estar dando esos flujos. Entonces, miremos ovarios, porque a veces puede ser un problema hormonal el que me está causando esos flujos vaginales. Tenemos a su disposición nuestra línea 2222-7808, 2222-7808, si desea hacerle una consulta a nuestro especialista, también si desea una consulta con él y está teniendo algún tipo de síntomas de lo que él ya nos decía, importante hacerlo desde temprano, ¿verdad? Porque la detección temprana de algunas enfermedades también no predispone a que eso se agrave. ¿Qué sucede, doctor, con, hay un tipo de parásito, nos decían, que quizás tiene secreción blanca y a veces bastante sólida? ¿Eso también podría ser parte de algún tipo de parásitos? No, tal vez en el parásito lo que más hay picazón a nivel de la vulva y el hongo. Entonces, eso me lo va a identificar también el exudado. Ahora, es interesante decirte que me decía, doctor, pero esta paciente puede estar volviendo y vuelve a estar repitiendo y no hemos dado lo que en el blanco. Pero recuerden que nosotros como ginecólogos tenemos que considerar a la pareja, porque a veces no estamos, la paciente se cura 2 o 3 días, pero sigue teniendo relación sexual con el compañero y no le damos tratamiento al compañero. Prudente, demos tratamiento al compañero para que detectemos si verdaderamente damos en el blanco con y ya vamos a hablar de eso. Muy buenos días, una llamada, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, amor. Buenos días. Quería hacer una consulta al médico. Hace aproximadamente 6 meses atrás, 6-7 meses atrás, yo presento un flujo vaginal normal, pero mi periodo no es normal. Visité una ginecóloga e incluso me mandó un ultrasonido transvaginal y presenté un engrosamiento anormal en lo que es el endometrio. No tengo hijos, nunca he tenido ningún aborto, pero me preocupa porque mi sangrado no es normal. Ella aduce de que no hay ningún mioma, ninguna célula cancerígena que pueda presentar algún problema, y me preocupa porque a estas alturas del partido tengo 42 años y siempre sigo en lo mismo. Mi periodo no es normal, el sangrado no es normal, el flujo vaginal lo tengo seco y me preocupa, pues, porque siempre me dan el mismo diagnóstico y a estas alturas del partido de mi vida creo que es preocupante porque ya son 42 años y no, siempre seguimos en lo mismo. En los PAP siempre me dicen que tengo una inflamación normal, siempre que yo me hago los PAP salgo con esa inflamación y mis flujos vaginales pues son prácticamente secos. Entonces yo quería consultarle al médico a qué se debe esto, porque siempre me dan el mismo diagnóstico y me preocupa, pues, porque mi periodo a estas alturas del partido de mi vida, en mi edad, ya son menos, y la regla pues no la he conocido prácticamente desde hace 6-7 meses. Gracias por llamarnos, quizás nos deja su número de teléfono y su contacto, con muchísimo gusto, ¿verdad? Vamos a apoyarle y con nuestro especialista, doctor, brevemente, quizás ¿le podemos indicar algo a nuestra amiga televidente? Es interesante recordar, Odelit, que a veces nosotros como parte de la ginecología, ya las mujeres ya están establecidas con su ginecólogo. Sí. Si es prudente para ella que le hable a su ginecóloga y dígale que si se puede hacer una biopsia, porque a los 42 años, si bien es cierto, puede estar en el tiempo del climaterio, que ya va a aparecer la menopausia, pero recuerden que si hay un engrosamiento endometrial, lo prudente es ir a buscar la causa de ese engrosamiento endometrial, hacer una biopsia y él me va a definir si es algún problema malo a nivel de ese engrosamiento endometrial. Prudente. Nos dice por acá, por favor, tengo un absceso al lado del glúteo, eso me pica y lo tengo hinchado. Brevemente, doctor. Ese absceso puede ser acceso de glándula de Bartolini si es a un lado. Sugiero que vayas donde tu ginecólogo para identificar si es esto y dar tratamiento, porque se tiene que drenar y se tiene que dar tratamiento. Gracias por habernos acompañado, doctor. Dios le bendiga, cuídese. Gracias. Y más adelante también vamos a abordar estos temas, sobre todo en relación a los tratamientos que deben de seguir tanto el varón como la mujer, ¿verdad? Porque el tratamiento debe ser para la pareja. Vámonos de inmediato con Saile Aguilar.